Buenas tardes, feliz sábado, bienvenidos a Conectados con Salud, un programa donde tratamos temas con salud desde una perspectiva cristiana. Este es nuestro tercer programa y les traemos el día de hoy un tema sumamente interesante que nos va a servir un montón porque la tecnología se está apoderando de nuestras vidas, así que usamos muchos más aparatos electrónicos o reuniones vía electrónicas, así que este tema nos va a venir muy bien a todos. El tema del día de hoy es salud auditiva, en donde vamos a tener una profesional que nos va a hablar acerca de los cuidados que tenemos que tener acerca de ese tema. Recordá que tenés que seguirnos en nuestras redes sociales. A través de Facebook nos encontrás como Iglesia Adventista de Lomas de Zamora y en YouTube nos encontrás como Adventistas de Lomas. También es importante que recuerdes que si tenés alguna duda, alguna sugerencia o algo que nos quieras comentar, podés mandarnos un mail a adventistasdelomas@gmail.com. Sin perder mucho más tiempo, quiero presentarle a nuestra invitada del día de hoy. Les cuento, ella es licenciada en fonoaudiología, su nombre es Aldana Cuevas y ella nos va a estar hablando acerca de este tema tan importante. Así que voy a pedirle que se acerque para poder charlar un poquito. Bienvenida, Aldana. Hola a todos, feliz sábado, ¿cómo andan? Muchas gracias por poder participar de este programa. Estamos muy contentos de tu participación. Así que estamos ansiosos de poder escuchar esto tan interesante que tenés para contarnos. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Y sí, como decías, hoy en día estamos todos conectados virtualmente y hacemos uso y a veces abuso de algunos elementos que pueden causar un daño en nuestra audición. Así que es bueno que podamos conocer un poco, primero cómo está compuesto, para poder conocerlo y poder cuidarlo, ¿no? De la mejor manera. Buenísimo. Bueno, sin más preámbulos, entonces te dejamos para que nos cuentes un poquito acerca de cómo poder cuidar nuestra salud auditiva. Así que bueno, el tiempo restante es todo tuyo. Bueno, vamos a compartir una presentación. Ahí está. Bueno, como Dai dijo, el tema de hoy que les traigo para compartir se trata acerca de la salud auditiva. Un sentido que en realidad está como un poco ninguneado, ¿no? Que lo damos por sentado. Quizás no tomamos los recaudos que deberíamos tomar para poder cuidarlo y prevenir un montón de daños y pérdidas a futuro. Bueno, primero poder hablar un poco de qué es la audición, ¿no? Esta audición es la capacidad que tenemos para poder oír con el fin de poder comunicarnos. Desde los primeros meses nosotros nos comunicamos y para eso necesitamos tener todo nuestro sistema auditivo indemne y en perfectas condiciones para que esta comunicación pueda lograrse. Ustedes recuerden que en el primer año los niños lo que hacen es poder recibir y poder ir comprendiendo y analizando todos los sonidos de la lengua, todos los sonidos del entorno, para luego después poder organizar y desarrollar el lenguaje. Por eso es tan importante que este sistema auditivo esté en perfectas condiciones, desde los primeros años. ¿Cómo es que surge, cómo es que se genera la audición? Bueno, lo podemos definir como un proceso psicofisiológico, ¿sí? Que es este proceso es lo que nos da esta capacidad de oír, es decir, que requiere de una parte fisiológica que está formada por lo que sería desde el inicio de la llegada de la onda sonora hacia nuestro oído hasta el pasaje por el nervio auditivo. Una vez que llega a nuestro cerebro esa onda, nosotros le damos un significado y podemos comprender, por ejemplo, si estamos en un entorno ruidoso en donde nos encontramos, si estamos comunicándonos con otras personas, vamos a poder comprender lo que nos dice. Por eso hablamos de que no solo es fisiológico, sino que también es psíquico-cortical. Le estamos dando un cierre a lo que nosotros escuchamos, le damos un significado.
¿Cómo está compuesto a grandes rasgos nuestro oído? Seguramente es una imagen que muchos hayan visto, y hay muchos términos que también ustedes conocen. Más o menos vamos a refrescar un poco para poder familiarizarnos. Para poder estudiarlo, al oído se lo divide en tres partes. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es lo que ustedes pueden verse, que es lo que sería la oreja, que de hecho la oreja es totalmente personal, cada diseño es único, no van a encontrar muchas personas con el mismo diseño de la oreja, y también cumple una función, no solo es estético, sino que todos estos surcos que ustedes observan en sus orejas, lo que hace es direccionar la onda sonora hacia el conducto auditivo externo. No cumple la función, como lo es en el caso de los animales, que la mueven como para captar la señal, la onda, sino que cuando la onda llega a nuestra oreja, eso hace como de dirección hacia la onda, pudiendo enviarla hacia el canal auditivo externo, que es donde ustedes observan que es el agujerito que tenemos. Al final de ese canal auditivo, nosotros nos encontramos con el tímpano. El tímpano no es un hueso, es una membrana que adherida a esa membrana se encuentran los huesecillos del oído. Estos huesitos, martillo, yunque y estribo, son muy pequeños, son los huesos más pequeños que encontramos en nuestro cuerpo, y tienen la función de transmitir, mediante la vibración, la onda que ha llegado desde el canal, que hizo vibrar el tímpano y que a su vez eso produjo un movimiento en los huesos. Al final, el último huesito es el estribo, que está ligado, está unido a la cóclea, al caracol, también conocido, que dentro de esta cóclea hay varios líquidos y eso genera un movimiento que termina generando un potencial de acción que luego se dirige hacia el nervio y por último hacia el cerebro. Esta parte vendría a ser más el oído interno. Acá tengo una imagen para que puedan ver realmente lo pequeño que son estos huesos y la vital importancia que tienen en la transmisión de la onda y en lo que es la audición, porque si uno de estos huesitos se cae o si en sí se ponen rígidos entre ellos, justamente la onda no podrá ser transmitida de la misma manera. Y por lo tanto está afectada nuestra audición. ¿Cuáles son las causas que nos pueden provocar una pérdida auditiva? Para poder definirnos, nosotros definimos las pérdidas según el lugar afectado, ¿no? Como recién les conté, el oído está dividido en tres partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno, y nosotros denominamos hipoacusias, que es la pérdida auditiva, de conducción cuando hay una afección en el oído externo o medio, ya que, como dice el nombre, no se puede conducir la onda sonora correctamente, y denominamos hipoacusias perceptivas cuando la pérdida o la falla se encuentra en la parte del oído interno o en el nervio auditivo. ¿Cuáles son las posibles causas? Bueno, tapones de cera. Un tapón de cera, por más que sea algo momentáneo o pasajero, nos va a causar una pérdida auditiva que, bueno, una vez que se quita ese tapón, nosotros recuperamos los niveles de audición normales. Pueden darse también por malformaciones en el oído externo, agenesia auricular o de conducto, es decir, que no haya oreja o que no haya conducto. Procesos inflamatorios o infecciosos, como lo son las otitis, ya sea otitis externa o otitis media. Esto es importante porque estas infecciones o estos procesos que no son bien tratados pueden generar a la larga pérdidas auditivas. Perforaciones timpánicas, que puede darse por cualquier objeto que ingrese, y bueno, otoesclerosis, que es una enfermedad que afecta justamente la movilidad de los huesecillos del oído medio.
¿Cuáles son las posibles causas que podrían generar una pérdida a nivel de oído interno nervio? Bueno, enfermedades hereditarias que justamente puedan afectar ese desarrollo normal de la cóclea o el nervio, causas congénitas prenatales, es decir, causas enfermedades que pueda tener la madre que esté cursando un embarazo, como pueden ser toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes simple, sífilis, sida, o un consumo de fármacos ototóxicos, es decir, fármacos que terminan dañando lo que son las células del oído interno. Y también prematurez. Las causas perinatales, es decir, aquellas que pueden suceder durante el parto, puede ser bueno, que el niño presente bajo peso al nacer, hipoxia, es decir, que haya unos minutos de pérdida de oxígeno, bueno, que esto puede generar justamente una pérdida auditiva, entre otras complicaciones, traumatismos en el parto, hiperbilirrubinemia y también meningitis. Bueno, más allá de estas causas que son específicas de las zonas que recién dividimos al oído, otras causas pueden ser fracturas de peñasco o cirugías de cráneo, exposición a ruidos y también el envejecimiento, que también como afecta a otras partes de nuestro cuerpo, como lo es la visión, la vista, también afecta naturalmente la audición. Cuando me refiero a exposición a ruido, no hablamos solo de aquellas personas que trabajan en industrias o en fábricas que manejan niveles de ruido elevados, sino también a algo a lo que estamos todos expuestos, que es la contaminación acústica. Eso es un término que está bastante hablado, seguramente lo han escuchado, y que está relacionado con el exceso de ruido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Obviamente no es lo mismo el exceso de ruido o la contaminación acústica que puedan sufrir aquellos que vivan en algún barrio, como aquel que viva en Callao y Corrientes, ¿no? Estamos hablando de determinadas zonas en las que la contaminación acústica puede ser mayor o menor, pero está presente y está íntimamente relacionada con las actividades humanas, es decir, medio de transporte, actividades de construcción, música, todo eso es lo que a nivel auditivo nos causa una socioacusia, que es ese efecto justamente a nivel del oído. ¿Cuáles son los niveles que nos pueden llegar a causar un daño? Hablamos de ruido permanente y de ruido repentino. A veces pensamos que el ruido repentino es el más dañino, ¿no? De más de 160 decibeles, 130, 150, al ser brusco, al ser repentino e inesperado, no nos da tiempo ni siquiera de activar algún reflejo de protección en el oído. Por lo tanto, a veces pensamos que es mucho más dañino que quizás un ruido permanente. La verdad es que es dañino, pero un ruido permanente, un ruido constante, también genera fatiga y también termina siendo dañino a nivel de las células ciliadas del oído externo, ¿sí? Lo que genera va a ser una fatiga que termina generando un daño. Acá tenemos como una escala para que puedan tener una idea y podamos comparar cuáles son los niveles que podrían generar a hacernos algún daño irreversible, algunos daños nocivos, y justamente los que ven en verde son los que no tienen riesgo. Para tener una idea, nosotros hablamos de una voz conversacional entre unos 50 a 60 decibeles, como voz normal, como voz de una charla. Como umbral de dolor, el oído humano aguanta 120 decibeles, como el límite del umbral de dolor. Más allá de los 120 ya es totalmente molesto e insoportable. Y entre los más ruidosos y dañinos tenemos, por ejemplo, el despegue de un avión con 150 decibeles, el martillo neumático con 130 decibeles, bueno, y la explosión de un artefacto, 180 decibeles, como algo, ahí lo mencionaba, un ambiente insoportable.
Ustedes piensen, por ejemplo, ¿no? En el martillo neumático, yo creo que todos alguna vez hemos pasado por una calle que estaban arreglando, una vereda. Es totalmente triste ver a veces a esos trabajadores sin ningún tipo de protección, ¿no? Y supongamos que esas personas siguen trabajando en otros lugares con esa misma herramienta. Es nocivo no solo para ellos, sino también para todo el que está expuesto. Así que está bueno que puedan leer más o menos como para tener una idea y poder cuidarse, ¿no? Si estamos cerca o si vamos a estar expuestos a tales ruidos, bueno, poder tomar los recaudos necesarios para evitar daños. La cuestión es que la alteración no es solo a nivel auditivo, ¿sí? La exposición constante a esta contaminación acústica en la que estamos inmersos por lo que sería la propagación de las actividades humanas, altera no solo la audición, sino el organismo entero, ¿no? Hay alteración en el sueño, una persona que está viviendo o está frente a ruidos constantes en su casa, no va a poder dormir bien, por lo tanto no va a tener una correcta atención, una correcta concentración, y si está en pleno aprendizaje también va a presentar alteraciones porque no va a estar 100% lúcido, por decir así. Y esto también puede generar alteraciones en la conducta. Como dice ahí la imagen, puede presentar estrés, problemas de sueño, falta de descanso, hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, problemas digestivos. La verdad que a veces no nos damos cuenta de la dimensión del daño que puede generar estar expuestos constantemente a tantos ruidos. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona que ya tiene una pérdida auditiva? Bueno, nosotros tenemos que comprender que el sistema auditivo nos ayuda no solo a comunicarnos, sino también a estar alerta y a estar ubicados en un entorno que nos dé seguridad y tranquilidad. Por lo tanto, podemos sufrir accidentes domésticos o urbanos en el caso en el que no contemos con un sistema auditivo, con una audición indemne. Podemos estar propensos a sufrir justamente estos accidentes. Estamos hablando de una pérdida bastante importante, ¿no? También puede sufrir depresión, aislamiento y vergüenza. ¿Por qué? Porque una persona que no escucha, a veces le da vergüenza poder preguntar las veces que sea necesario qué dijo, cómo fue, que no escucho, y a veces eso genera a su vez un aislamiento, porque el que no escucha bien se siente una molestia al estar constantemente preguntando qué dijo, entonces prefiero directamente aislarme, no ir, y por lo tanto caer en una depresión. También, como ya habíamos mencionado, falta de concentración, porque si no escucho bien, eso me hace generar un mayor esfuerzo para poder intentar comprender qué es lo que se está diciendo, entonces a veces es mucho mejor dejar de intentar comprender qué es lo que se está hablando y desconcentrarnos. A nosotros mismos nos sucede a veces que capaz estamos escuchando o viendo algún video y hay una interferencia y de repente hay una falla en el audio, y a veces es como que intentamos entender qué es lo que se está diciendo, pero finalmente terminamos desconcentrándonos porque se hace difícil. Bueno, imagínense esto, pero en todo momento y en todo ámbito, ¿no? Eso requiere un mayor esfuerzo, entonces realmente se complica todo. En comunicación, por lo que les comentaba anteriormente, si me cuesta comunicarme, si me cuesta comprender lo que dicen, finalmente prefiero no reunirme o no hablar porque no entiendo lo que me están diciendo. Y bueno, el estrés derivado del mayor esfuerzo auditivo, claramente la concentración mental que hay que hacer para poder comprender es mucha y termina generando mucho estrés. ¿Cuáles son las señales de alerta que tenemos que prestar atención, por ejemplo, en los niños? Es importante porque, como lo mencioné al inicio,
ellos están en plena edad en la que están adquiriendo no solo conocimiento, sino también el lenguaje. Entonces, es importante contar con un sistema auditivo sano. Bueno, una señal de alerta es que el niño oye bien la mayor parte del tiempo, pero en otras ocasiones no responde, que quiera subir el volumen de la televisión más que los demás miembros de la familia, esto es también a tener en cuenta, que pregunta qué con demasiada frecuencia, no responde al llamado desde otra habitación. ¿Esto por qué, no? Estamos hablando de una onda sonora que se ve debilitada por los obstáculos que hay. Por ejemplo, si le hablo a una pared, obviamente esa onda va a perder fuerza, por lo tanto, no va a llegar con la misma intensidad al oído del que está en la otra habitación. Esto, sumándole que tiene una pérdida auditiva, es probable que quizás no lo escuche. No se sobresalta ante ruidos fuertes o repentinos, esto es importante. En realidad, cualquiera se sobresalta ante ruidos repentinos o fuertes, pero los niños a veces son más sensibles a esto. Entonces hay que tener cuidado y prestar atención. El niño dirige uno de sus oídos hacia adelante para escuchar. Esto es casi instintivo, a nosotros también nos pasa, y es importante, a veces nosotros sabemos por distintas cuestiones que escucho mejor de este que del otro, entonces directamente direcciono el oído que mejor escucho para poder comprender. Baja su rendimiento escolar, o el profesor se da cuenta de que no escucha ni responde como los demás niños. Esto es importante porque a veces se los etiqueta a los niños como que tienen falta de atención, pero viene ligado a una baja audición, ¿no? Está relacionado con lo que anteriormente les comentaba. Si yo no escucho bien, eso me requiere un mayor esfuerzo para poder concentrarme y ver qué es lo que está diciendo, más si lo sumamos en un contexto áulico en el que el ruido es aún mayor, lo que hace es que el niño baje su concentración y se pueda distraer fácilmente, y por lo tanto también va a bajar su rendimiento escolar, ya que no logra comprender los contenidos que se están dando. Bueno, si el niño se queja de que no escucha, claramente hay que prestarle atención, y lo que les decía, que parece que el niño no presta atención. Si el niño mira con intensidad cuando habla, como si estuviera concentrado, también puede que esté pendiente de signos visuales para interpretar el habla. ¿Sí? Si nos mira mucho a la boca, está tratando de buscar algún apoyo visual, como para terminar de darle idea a lo que está intentando escuchar. Es un recurso que también nosotros utilizamos. Bien, ¿cuáles son las señales de alerta que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder ponerlo en práctica con nosotros o también con las personas que nos rodean? Bueno, lo mismo, ¿no? Dificultades para ver la televisión en intensidades normales. A veces quizás nosotros, si es que vivimos solos, no nos damos cuenta, pero capaz viene un ajeno a visitarnos y dice, bueno, me parece que tenés un poco fuerte la tele, ¿no? Capaz hay un otro que nos puede hacer notar que estamos utilizando volúmenes muy elevados. Dificultades para oír a alguien cuando nos llama desde atrás o desde otra habitación. Dificultades para comunicarse en un grupo pequeño de personas, por ejemplo en reuniones. Esto se ve mucho, por ejemplo, en aquellas escuelas sabáticas en las que hay varias justamente reuniones al mismo tiempo que manejan un nivel de bullicio bajo, pero que nos sirve como un enmascaramiento que al final nos cuesta escuchar al que está hablando, porque además está hablando a la misma intensidad sin micrófono. Entonces a veces nos cuesta comunicarnos en un grupo pequeño, como lo puede ser este ejemplo que di. Bueno, dificultad de comunicación en ambientes ruidosos, en un coche, un colectivo, en una fiesta. Necesidad frecuente de pedir a las personas que repitan. Tener que leer los labios de las personas que le hablan, como comentaba recién, tener que utilizar este apoyo visual. Sentir que tenemos que concentrarnos para oír a alguien hablar o susurrar. Cuando nos hablan en intensidades más bajas, quizás nos demos cuenta que nos cuesta mucho más escucharlos.
¿Cuáles son las acciones que no tenemos que hacer como parte de prevención auditiva? Evitar introducir objetos extraños en el conducto auditivo externo, ¿sí? Esto aplica también a los niños, generalmente, que tienen esa manía por meterse todo en el oído. Es importante evitarlo, evitar introducir. Evitar extraer los tapones de cera, ¿sí? Hacer duchas o irrigaciones en el oído, en lo posible no poner nada, ya sea objetos o líquidos, en el oído. Aplicar sustancias en el oído sin prescripción médica. Bueno, utilizar reblandecedores de cera que existen, pero sin una indicación profesional, ¿sí? Porque si bien funcionan y quitan la cera, también pueden, si lo usamos en exceso, resecar la superficie del conducto y eliminar no solo el serum, sino también todo lo que se encuentra ahí, que le estamos quitando lo que sería la capacidad de protección y de defensa, y también antibacteriana. Ante la presencia de un cuerpo extraño en el oído, no intentar sacarlo, ¿sí? Aunque parezca de ficción, suelen ingresar insectos en el oído, así que a veces ante la desesperación intentamos sacarlo, y el insecto que no quiere salir termina yéndose más hacia adentro y termina casi en contacto con la membrana timpánica, hasta a veces la suelen morder. Así que en lo posible, no intentar sacarlo, ir rápidamente al hospital y hacerse ver. Bueno, exponerse a ruidos constantes o de alta intensidad, si es que están en trabajos que justamente están expuestos a ruido, en teoría por la ley deberían estar también, deberían tener los elementos de protección. En el caso en el que yo sepa que voy a ir a tal lugar donde voy a estar expuesto a ruidos, puedo utilizar tapones auditivos, que bueno, se pueden conseguir en ferreterías o en farmacias, que no es que me aíslan del mundo, sino que me protegen y me sirven de barrera para todas esas ondas a grandes intensidades. ¿Y cuáles son las acciones que sí podemos tener en cuenta para cuidarnos? Bueno, como recién lo dije, evitemos esa exposición constante, también a ruidos fuertes o continuos, utilicemos protectores auditivos en caso de ser necesario. Evitar usar aparatos como manos libres o audífonos, ¿no? O si lo utilizamos, hacerlo a bajo volumen y por poco tiempo. Esto es un poco relacionado con lo que hablábamos. Por medio de, por culpa de esta pandemia, estamos casi expuestos a el uso de auriculares, el uso de manos libres, y a veces estamos tan acostumbrados que nos olvidamos de controlar ese volumen. Y además que quizás pasamos muchas horas con los auriculares puestos. Entonces, evitemos en lo posible y cuidemos ese nivel de intensidad. Acudir al servicio médico ante la presencia de cualquier cuerpo extraño, limpiar los oídos con cuidado, no ingresar nada en lo posible, y ante la presencia de dolor, secreción, inflamación, resfriado u otras afecciones respiratorias que nos genere dolor, o si nos supura, evitemos ponernos cosas nosotros e ir directamente al profesional otorrinolaringólogo para que pueda tratarlo, ¿sí? Como lo mencioné al inicio, hay pérdidas auditivas que pueden darse por infecciones no tratadas que justamente generan un daño. Aprovechar los momentos de silencio. La verdad es que, como les comenté, estamos en un mundo totalmente contaminado acústicamente, y es valioso que podamos estar en momentos de silencio, que podamos aprovechar momentos de silencio. Hay gente que no puede y que tiene que poner música todo el tiempo, o que tiene que estar constantemente con la tele prendida aunque no la estemos viendo. Bueno, pensemos que todo eso siempre termina generando una fatiga a nuestro oído. Entonces, si hay momentos de silencio, es mejor aprovecharlos, más si venimos de, supongamos, días atareados de trabajo, o si venimos de muchas videollamadas. Bueno, evitemos tratar de poner música o de aturdirnos,
y aprovechar y darle un poco de descanso a nuestro oído. Y hacer un chequeo auditivo una vez al año, visitar al otorrino para que podamos controlar también si es que tenemos o no tapones de cera, si es que tenemos alguna que otra molestia. Nunca está de más, ¿no? A veces no contemplamos justamente el oído como para hacer un chequeo una vez al año y sí otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, tenerlo en cuenta y decir, bueno, una vez por año por lo menos voy a visitar al otorrino, vamos a ver cómo están todas las estructuras, si es necesario me puedo llegar a enviar, a mandar a hacer un estudio auditivo, una audiometría, como para ir viendo mis niveles de audición. Y siempre, ante el primer síntoma, acudir al profesional, no dejarse estar, ¿sí? Estamos hablando de un sentido que es fundamental, que es importantísimo y que a veces lo valoramos cuando ya el daño es bastante grande y la pérdida es grande, y ya estamos sufriendo esas consecuencias. Entonces, ahora que estamos a tiempo, cuidémonos, tengamos en cuenta todas estas acciones preventivas, y ante el primer síntoma de dolor, que de hecho el dolor del oído es uno de los más dolores difíciles de tolerar, no nos entremos en pánico y no nos pongamos cosas que no hay que poner, así que vayamos directamente al profesional adecuado para ver qué es lo que está sucediendo y cómo podemos solucionarlo. Bueno, espero que de alguna manera haya servido, haya podido servir el conocer un poco cómo está compuesto nuestro oído, cómo podemos prevenir, cuáles son las consecuencias de una pérdida auditiva, cómo podemos ayudar quizás a detectar estas señales, ya sea en niños, en adultos, y poder de alguna manera prevenir posibles pérdidas a futuro. Bueno, muchas gracias, Aldana. La verdad que es un tema sumamente interesante y poco hablado. Eso es algo que la verdad es que no se habla mucho acerca de los cuidados que tenemos que tener de nuestros oídos o de la importancia de, como decías vos, del chequeo anual. Mucho hablamos de ir anualmente al médico o al odontólogo, que siempre es donde hacemos más el hincapié, pero generalmente nunca le damos demasiada importancia al tema auditivo. Así que te agradecemos muchísimo, es un gran aporte que acabas de hacer, porque hay un montón de tips que diste que nos van a ayudar a poder ponernos un poco más en sintonía y con nuestra salud auditiva. Sabés que mientras te escuchaba, se me vino a la mente un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 3, el versículo número 20, en donde aquí dice lo siguiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. La verdad que es algo muy a tener en cuenta, ¿no? Cómo el saber escuchar es la base de una comunicación exitosa y cómo se nos dificulta cuando tenemos algún inconveniente o algún ruido o algo que impide esa comunicación. Por eso es importante que para poder comunicarnos con Dios es fundamental tener una buena comunión con Él a través del estudio de la palabra, a través de la oración y siempre estar dispuestos a escuchar lo que Él quiere decir para nuestras vidas. Exacto. Y también, bueno, como comenté, estamos en un mundo rodeado de contaminación acústica y si hacemos un paralelismo tendríamos que decir que no, o sea, que estos ruidos del mundo no nos alejen de la voz de Dios que nos está hablando cada día, que esta comunión con Dios nos acerque más a su voz y que todo lo que nos contamine en el mundo no nos aleje de esta fuente que es lo más importante para nuestras vidas. Exactamente, por eso la comunión con Dios es básica y es importante y también hay que cuidarla, así como cuidamos nuestro cuerpo, también es necesario cuidar la comunión con Dios. Por eso vamos a aprovechar en este momento y vamos a recomendarte un libro para que puedas leer y poder ayudarte un poquito más en esta comunión con Dios. Hola amigos, ¿cómo están? Feliz sábado. En esta oportunidad que estuvimos escuchando
acerca de cuidados auditivos, el Departamento de Publicaciones quiere recomendarte un libro que se llama Solo para jóvenes o Mensajes para los jóvenes, que trata justo acerca de escuchar el consejo. La autora, Elena de White, trata temas muy variados, por ejemplo, sobre la vestimenta, el uso correcto de la vestimenta, la relación de mi carácter o mi personalidad con la vestimenta que uso, la música, el uso adecuado e inadecuado de la música, cómo elegir las amistades, aquellos para toda la vida, cómo afrontar las tentaciones, cómo elegir el compañero o compañero de vida. También tiene recomendaciones acerca del baile, de las reuniones sociales, cómo pasar un feriado, los riesgos también del casamiento prematuro. Y también este libro nos habla acerca de cómo puede influir en nuestra vida un consejo si lo tomamos o no lo tomamos. En la página 59 dice: la luz que brilla en forma de privilegios y oportunidades en el ministerio de la palabra, en consejos, amonestaciones y reprensiones, perfeccionará el carácter o condenará a los indiferentes. Recordemos que nadie va a entrar al cielo sin un carácter transformado por Cristo. Y puede transformarlos cuando nosotros aceptamos los consejos. ¿Y dónde podemos encontrar un consejero? En la página 110 dice: cuando hacemos de la palabra de Dios nuestro consejero y examinamos las escrituras para obtener la luz, los ángeles del cielo se acercan para impresionar la mente y alumbrar el entendimiento, de modo que pueda decirse con razón: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Bueno, este es el consejo del Departamento de Publicaciones de esta semana. Lo puedes encontrar en la página de ACES, www.aces.com.ar. Lo puedes pedir en la web y te lo mandan a domicilio. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por la recomendación acerca de este libro, lo vamos a tener en cuenta para poder iniciar su lectura lo más pronto posible. Tengo algunas preguntitas, Ali, que quiero hacerte acerca de tu presentación y creo que a todo el mundo les va a interesar. La primera es de algo muy controversial, y es el uso del cotonete. Muchos dicen que no, muchos dicen que sí. ¿Vos qué recomendación profesional nos das? Esa pregunta sí, es importante, porque estamos muy acostumbrados al uso del cotonete sin ningún tipo de recomendación. Casi que es generacional que nosotros utilicemos el cotonete porque sí. Pero, ¿cuál es el problema? En la imagen que yo les había mostrado se puede ver el conducto que finaliza en la membrana timpánica. A veces nosotros con el afán de querer sacar la cera, comenzamos a escarbar, 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 y a veces no solo, o sea, sacamos un poquito, pero lo que hacemos es presionar el resto de la cera que quedó contra la membrana timpánica. ¿Qué problema hay con la cera? Yo creo que habría que normalizar, ¿no? La cera es parte del mecanismo de defensa y protección que nos da nuestro cuerpo, y que no hay nada malo en tener cera. De hecho, si nosotros sentimos que escuchamos mal o que escuchamos menos, bueno, como les dije anteriormente, lo importante es acudir a un profesional otorrino para que pueda quitarnos ese tapor de cera. Pero bueno, yo en una de esas acciones preventivas les recomendé que se limpien. ¿De qué manera podemos nosotros, en nuestra rutina diaria, limpiarnos la cera sin tener que utilizar el cotonete? Podemos utilizar dos momentos importantes. Ni bien nos levantamos de dormir, que tenemos la cera bien calentita y que por la posición de nuestra cabeza, si nos tocamos bien al inicio del conductor, vamos a notar que hay un poco de cera. Entonces, podemos aprovechar ese momento, utilizamos nuestro dedo meñique, lo envolvemos en una toalla y vamos limpiando al inicio de nuestro conducto lo que fue cayendo propiamente por el calor y por la posición. Otro momento que podemos utilizar es al salir de la ducha o del baño, que también la cera se comienza a derretir y comienza a salir un poco. De la misma manera,
envolvemos el meñique en un poco de una toalla y lo vamos limpiando. Buenísimo, genial saber un poquito más, porque a veces uno dice, bueno, no uso el cotonete, entonces, ¿qué uso? Entonces están muy buenas estos tips que nos das de limpieza auditiva para tener sumamente en cuenta. Otra cosa bastante controversial son los remedios caseros. Los remedios caseros se usan para todo, para el pelo, para la piel, si nos salen un granito, para limpiar los dientes, para lo que sea. Y hay dos remedios muy controversiales que se usan generalmente cuando uno siente el oído tapado, que es, digamos, lo más común. Uno es el alcohol, el uso de alcohol en el oído, y otro que se vio mucho es usar como un cono de papel en el oído y prenderlo fuego para que eso ablande la cera. ¿Eso es recomendable? ¿Es mito o es realidad? No, la verdad es que, bueno, es bastante mito. O sea, lo del cono es bastante mito y un poco que también es generacional, porque no sabemos por qué, pero en algún momento es como que en las abuelas siempre recomendaron poner el cono y prenderlo fuego. Y se creía que se generaba como una presión negativa que hacía como que se absorbía la cera y se pegaba en el papel, y bueno, la verdad es que eso no sucede, o sea, la presión no sucede, y además el calor que se genera por el papel prendido fuego ni siquiera se compara con el calor corporal, por lo tanto es imposible que esa cera se pueda derretir. Y no, porque al final termina dejando más rastros de papel quemado dentro del oído, o sea, al final termina generando más problema que la solución que se plantea. Además de, bueno, los riesgos de tener una fuente de fuego cerca del pelo, de la cara, del oído, ¿no? Hay gente que ha sufrido quemaduras por eso, así que lo mejor es evitar el cono. Y también el alcohol. Se habla mucho del alcohol, también del alcohol boricado, para poder sacar, supongamos en personas que hacen natación o que realmente trabajan en el mar con frecuencia, para poder quitar el agua que queda en el conducto. La verdad es que usado de manera medida o dictado por el profesional, se podrá hacer, más que nada el boricado, pero el alcohol, como también lo hablamos anteriormente, barre o puede barrer directamente con todo lo que se encuentre en el conducto. Entonces seca directamente todo eso y puede producir descamación y quitar toda esa barrera de protección antibacteriana y defensa que tiene propiamente el cuerpo. Entonces, evitemos poner alcohol, evitemos poner cualquier líquido, aceites o, no sé, hasta mejunjes con vinagre o lo que sea, que puedan alterar toda esa armonía que está en esa zona que es sumamente delicada y que todo está perfectamente pensado. O sea, si nosotros consideramos, ¿no?, a nuestro Dios como un perfecto creador en el que todo está puesto con alguna razón, los pelos están en ese lugar de protección, la cera también, o sea, a veces con el afán de poder calmar el dolor hacemos algunas locuras que terminan generando más daño que dando la solución. Siempre acudir al profesional en primer lugar y evitemos estos mitos que a veces están más a la mano y que, bueno, piensan que nos puede generar una solución cuando no es el caso. Exactamente, qué importante es evitar esos remedios caseros, más que ahora en época de cuarentena abundan en las redes sociales, hay un montón de videos, hay un montón de gente que se dedica a hacer videos de remedios caseros que a veces sin darnos cuenta hacemos más daño y podemos llegar a generar algún daño que puede llegar a ser irreversible. Exactamente. Otra pregunta bastante interesante, más que nada en épocas de pandemia, es el uso de auriculares. Hay unos auriculares muy específicos, son los in-ear, que ingresan al canal auditivo. No sé si vos por ahí tenés algún auricular de ese tipo para mostrarnos. Son Y bastante comunes. sí, son los más comunes en realidad. Ahí Así se ve. que esos, exactamente. Esos tipos de auriculares, ¿nos traen algún inconveniente? ¿Son los más indicados? ¿Qué podés contarnos acerca de eso?
Bueno, sí, la verdad es que estos auriculares son cada vez más comunes. Lo malo que tienen es que justamente todo esto, que es casi pensado bien anatómicamente para que ingrese al conducto, lo que nos hace es quitar ese espacio de aire normal, natural, que debería haber desde la propagación de la onda hasta la membrana. Entonces, al ingresar casi en su totalidad, el auricular lo que hace es achicar ese espacio y estar casi pegado a la membrana. Si es necesario la utilización, si es vital, si casi que no hay otra, la utilización, o sea, la utilización de los auriculares, yo les recomiendo los externos, los comunes, los que van por fuera, eh, para poder brindar un poquito más ese espacio de aire. En ambos casos, en estos o en los externos, siempre cuidar los volúmenes, ¿no? Un criterio que podemos tomar para poder darnos cuenta cuando estamos con el volumen muy alto es poder escuchar los sonidos del entorno. ¿Sí? Si yo estoy caminando por la calle y no escucho ni siquiera el auto que pasa, eso significa que ya la intensidad es muy elevada como para no escuchar lo que me rodea. Entonces, tengamos eso en cuenta como para darnos cuenta de, bueno, no, voy a bajar un poco el volumen. Igual hoy en día algunos celulares te van marcando cuando es que estás llegando a una intensidad que puede generar daño en el oído. Pero supongamos que estamos en una videollamada, estamos en algo del trabajo en nuestra casa. Si es posible, utilicemos un solo auricular en un solo oído, para también utilizar el oído contralateral como un control, ¿no? Control de cuánto hablo, porque a veces nos ponemos los auriculares y terminamos gritando, totalmente innecesario, pero es como nos terminamos envolviendo nosotros mismos. Entonces, si utilizamos un solo auricular, vamos a poder controlar no solo nuestra voz, que también es una manera de cuidarla, sino también nuestra audición. Así que es importante tener en cuenta qué tipo de auricular usamos y principalmente las intensidades que manejamos, que capaz es lo que más daño nos va a generar. Exactamente, buenísimo esos consejos. La verdad es que más ahora que estamos súper inmersos en la tecnología y ya por nivel laboral tenemos que tener reuniones constantemente o por estudio, así que es buenísimo tener en cuenta. En el caso de que podamos usar otro tipo de auriculares, poder usarlos, y en el caso de que, bueno, que tengamos ese, tener en cuenta este tips que nos acaba de dar para poder mejorar un poquito eso. Última preguntita que quiero hacerte es acerca de los niños. Sabemos que hay muchas madres y muchos padres que están mirando este programa, y los niños en edad escolar son justamente vulnerables a poder tener algún tipo de déficit auditivo, y que ese déficit auditivo sea enmascarado con otro tipo de patología que se puede llegar a confundir. En ese caso la pregunta es, en el caso de niños, ¿con qué se puede confundir un déficit auditivo? Y en el caso de que nosotros sospechemos que nuestro niño tiene ese inconveniente, ¿a qué tipo de profesionales tenemos que llevar a nuestros hijos para que le hagan una evaluación correcta? Bien. Sí, como mencionaba, es probable que donde más se note este déficit auditivo sea en el aula, ¿no? Que de repente baje ese rendimiento escolar o que de repente el niño se presente como una persona con falta de atención. A veces se puede etiquetar de esa manera y la verdad es que el déficit viene por otro lado. Siempre es importante, ante la sospecha de algún déficit auditivo, poder ir al otorrino. Hoy en día hay un montón de estudios adecuados para los niños para poder evaluar su nivel auditivo. Si bien al ingreso de los colegios te piden una audiometría, en algunos colegios lo hacen, una audiometría, no quedarnos solo con esa audiometría inicial, porque a veces el niño puede presentar periodos de infecciones o de procesos inflamatorios que no se han curado bien y presente unas pequeñas pérdidas
que tenemos que estar atentos en estos tips que les pasé, ¿no? Cómo el niño nos escucha, cómo nos mira, cuál es su actitud en la escuela o frente a pantallas, si es que solicita subir más el volumen. Siempre ante cualquier duda de déficit auditivo, acudir a un otorrinolaringólogo para poder hacer todos los estudios. Y siempre, bueno, nosotros como protocolo ante cualquier déficit en el lenguaje, siempre descartamos, en primer lugar, que lo sensorial esté bien, ¿no? Que pueda el niño escuchar, porque como lo hablamos en un inicio, si un niño no escucha bien, es probable que tampoco hable bien. Entonces siempre descartamos ese déficit en primer lugar. Perfecto, la verdad que súper claro tu explicación. Desde ya agradecemos enormemente el tiempo que estás invirtiendo en poder compartir todo tu conocimiento con nosotros y de una manera tan clara para que podamos nosotros comprender y ahondarnos un poquito más en nuestra salud auditiva. Así que muchísimas gracias, te agradecemos enormemente y esperamos poder tenerte en algún otro programa con algunos otros tips súper importantes para que nos des. Seguramente. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme este espacio para poder compartir un poco más y ayudarnos entre todos, ¿no? De una manera para que podamos tener una mejor salud en general y que podamos cuidar nuestro templo. Muchas gracias. Y a vos, que estás del otro lado de la pantalla, te invito a que el próximo sábado, 17:30 horas, te conectes para un nuevo programa de Conectados con Salud. Te mandamos un saludo y un abrazo fraternal a la distancia, que tengas un hermoso sábado y nos vemos el próximo sábado.